Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, buenos días, bienvenidos a Frente, lamentando esa tragedia de ayer en la mañana cuando una cisterna estalló ahí en la carretera del sur, cerca de Germania, con personas lesionadas, una persona muerta y varios vehículos y viviendas que se incendiaron. Un accidente que puede suceder en cualquier parte del mundo, pero que es más fácil que suceda en Honduras por diversas razones. ¿Cuánto hemos hablado de esto? ¿Cuántas veces no hemos hecho programas? Hoy escuchaba al director de tránsito, como lo conocemos siempre, que no descartaría exceso de velocidad. Es que, respetando la memoria del conductor que murió, ese es el argumento siempre, que los frenos fallaron, que hubo un problema técnico. Miren, pero poco reflexionamos sobre la velocidad de los motoristas de carga pesada. Los que viajamos constantemente en las carreteras de Honduras, sabemos que hay motoristas muy serios, pero sabemos que hay otros que no lo son porque los vemos, cómo andan con esas rastras en las carreteras de Honduras y valiéndose que cualquiera, al chocar con ellos, quien se ha afectado es el otro y no ellos, por el tamaño de sus vehículos, lo hacen, exageran con la velocidad. Yo tampoco quiero aquí dar como seguro que la causa de esto fue el exceso de velocidad, luego no se pudo controlar el vehículo porque pudo haber un fallo técnico, pero eso es lo que yo le entendí esta mañana al director de tránsito que lo estaba escuchando por HRN. Y además, el problema no solo es el accidente de ayer, es constante en las calles y carreteras de Honduras. Solo en esta ciudad, también escuché, han aumentado en un 240% los accidentes en relación al 2018. Ahí están engavetadas esas leyes en el Congreso que dicen que van a reformar esto, lo otro, aquello. Es un problema, primero, de conciencia ciudadana. Como decimos en los pueblos, anda mucho bayunco conduciendo carros, tanto en las calles como en las carreteras de Honduras. Y esta palabra, defínanla como gente irresponsable, gente que no le importa ni su vida ni la de los otros. Y, ¿saben ustedes cuántos agentes de tránsito tenemos para todo el país? 1.200 agentes de tránsito. ¿Qué vas a hacer con 1.200 agentes de tránsito para toda la República? No ajusta ni para la ciudad. Por eso es que uno no mira agentes de tránsito en la ciudad. Mucho menos esas patrullas viales en las carreteras de Honduras. Desde hace tiempo lo venimos diciendo, desde hace años venimos debatiendo sobre esto, queriendo generar conciencia, advirtiendo, pero no. Es como vivir en una selva, algunas veces así se siente esto, es como vivir en alguna selva. Y cuando hay este tipo de accidentes es cuando el corazón se pone contrito y empezamos a hablar sobre el tema por algunos cuantos días. Dejan de haber accidentes y se nos olvidó el tema. Vuelven los accidentes y hablamos del tema, pero nunca construimos una verdadera política vial en el país. Ahí están las consecuencias, ¿no? Ahí están las consecuencias, no solo la pérdida de vidas, la pérdida de bienes materiales, la contaminación ambiental que se produjo ayer con esa explosión de un carro cisterna lleno de combustibles. Bueno, ¿qué decirles? Esperar que ocurra el próximo accidente mortal aquí en Honduras. Es lo único que podemos esperar, porque yo no miro conciencia de nadie en esto. El tema no va a ser ese, ¿verdad? El tema va a ser otro. El tema es este asunto del Código Penal, que aparentemente va a entrar en vigencia en noviembre. El Congreso Nacional de la República escuchó al COEP. Dicen que solo el COEP llegó con un planteamiento ahí de reformas, que los otros sectores sociales no llegaron, es lo que tengo entendido,
Y todo parece indicar que se va a imponer la voluntad del presidente del Congreso Nacional que el Código Penal entre en vigencia en noviembre y no las otras voces. Yo escuché al presidente de la Corte Suprema de Justicia, escuché a algunos magistrados de la Corte Suprema, algunos gremios diciendo: no es conveniente que entre en noviembre, estudiémoslo más, hay que darnos más tiempo. Escuché a Mario Díaz, el coordinador de los jueces de sentencia de Francisco Morazán, pero bueno, esto parece que entra en vigencia en noviembre próximo y de eso vamos a hablar hoy aquí en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. ¿Cree usted que el Congreso Nacional ha escuchado todas las voces para que el Código Penal no entre en vigencia en noviembre próximo? Esta es la consulta que le hacemos a usted, seguidor de las redes sociales y televidente de Frente a Frente. Ustedes recuerden que pueden ver el programa a través de Canal 5, también a través de la página web www.televicentro.hn y también a través de la aplicación móvil totalmente gratuita. ¿Cree usted que el Congreso Nacional ha escuchado todas las voces para que el Código Penal no entre en vigencia en noviembre? Esta es la consulta. Usted puede decir así, B, no o cualquier otro comentario y luego en el programa lo vamos a leer. Ahora sí, iniciamos el programa. Hola a todos, ¿verdad? Miren, estrenando un nuevo set aquí en Frente a Frente. Así que mis invitados de hoy lunes son afortunados. Están debutando aquí en el set que ven hoy. Nadie había estado antes que ustedes, porque esto se instaló el fin de semana. Tenemos el privilegio de estar. Miren, nos miramos más cómodos, más elegantes, más sobriedad. Me gusta y ojalá que a usted. En todo caso queremos que a usted le guste y que se sientan bien nuestros panelistas, nuestros invitados. Aquí don Osman Aguilar, lo primero que me dijo al ingresar, bueno, y yo que había comprado calcetines nuevos, me dice, para que me los viera la gente, y desafortunadamente no será así porque... Tal vez cuando cruce la pierna. Porque hoy tenemos este mueble aquí. Y muchas damas que vinieron se quejaron justamente por eso. No me siento cómoda, Renato. Nadie dejó de venir por el set, pero sí hubo reclamos. No me siento cómoda. Mucha gente me dijo así, especialmente mujeres y varones también. Hace falta donde apoyarme, donde escribir. No, la verdad que es un lindo set el que tenemos hoy aquí en Frente a Frente. Pero bueno, el set solo es parte de este asunto de la televisión, pero no es lo más importante, aunque lo visual en televisión tiene un sitio muy especial, ¿verdad? Tiene un sitio muy especial. Ya saben ustedes el tema que vamos a abordar hoy, nuestros panelistas también lo han escuchado. El asunto es que en noviembre, 10 u 11, 10 de noviembre, a comenzar el 11, debe entrar en vigencia el Código Penal. Mucha gente ha dicho no estamos preparados, que se amplíe la vacatio legis. No sabemos si se va a ampliar, aparentemente no. Yo creo que quien mejor está informado de esto es el abogado Jaime Vanegas, ¿verdad? Siento que es el que mejor está informado de este asunto. ¿Cómo va esto, abogado? ¿Se ha escuchado a toda la gente que dice, por favor, que no entre en vigencia en noviembre? ¿O con lo que ocurrió ya hacia el COEP, donde sí hubo una reforma o se producirá una reforma de 75, de 80 artículos que presentó el COEP a este nuevo Código Penal antes que entre en vigencia? ¿Con eso se va a quedar esto o no? Buenos días. Y quiero también expresar mi agradecimiento de estar esta mañana de hoy estrenando el set con dos distinguidos colegas, personas del foro que sin lugar a dudas respiran por la patria. Es importante eso, es importante el compromiso que tengamos todos los ciudadanos en construir ciudadanía, en desarrollar el país y en tener a nuestra patria permanentemente en nuestros propósitos personales. Eso es muy importante, Renato.
Renato, el Código Penal ha sido siempre un desafío, y digo siempre porque la ruptura de la impunidad es el principal desafío del Estado. Cualquier operador del sistema de justicia debe verse comprometido en ese esfuerzo, y creemos que la autoridad no puede hacer mella de eso, ¿verdad? El nuevo Código Penal para el siglo XXI, que ha sido propuesto en la Asamblea Legislativa, ya ha sido publicado en la Gaceta, en el Diario Oficial, con una vacatio de 6 meses, que como muy bien lo dice usted, se vence en el 10 de noviembre del 2019, para entrar en vigencia el 11. Ahora, el presidente del Congreso Nacional, en su liderazgo, pues ha manifestado que ha dejado una puerta abierta para que todos los sectores, de nuevo, porque el 18 de junio del 2016 terminó un ciclo de compartir lo que en ese momento era un proyecto, un dictamen, y fue discutido ampliamente, pero nunca es tarde, ¿verdad?, para expresar nuestras opiniones en un Estado democrático, y el presidente del Congreso ha sido bastante claro. Vamos a escuchar a toda la sociedad, organizada o no, con el fin de mejorar un producto legislativo que ya existe. Ese ha sido el afán. El código hasta el momento, hasta el día de hoy, Renato, compañeros, el pueblo hondureño, está dispuesto a entrar en vigencia el 11 de noviembre. Es lo que le puedo comentar, lo que yo sé al menos. Sin embargo, reitero, y lo digo por tercera vez, y lo tendré que seguir diciendo en el foro o en otras actividades académicas o no, el Código Penal es mejorable. El Código Penal es una legislación que permite que pueda ser escuchado toda la sociedad. El presidente del Congreso, reitero, ha abierto un espacio para esa discusión. El señor Mario Pérez, que ha sido presidente de la Comisión de Dictamen, también, el abogado Pérez, lo ha dicho, y han acudido una gran cantidad de sectores al Congreso Nacional bajo ese propósito. Hay una discusión abierta actualmente y estamos esperando que todavía no se ha cerrado esa posibilidad, ¿verdad? Yo entiendo que hasta que no se escuche el último, el presidente del Congreso no tomará una decisión en pos de decir entrará en vigencia o no. Vamos a esperar a que eso suceda. Así están las cosas, así están las cosas. No sabemos, Osman, si algún sector fuera del COEP, si algún gremio fuera del COEP ha hecho una propuesta oficial, ha planteado ya un proyecto de reformas a la gente del Congreso Nacional sobre este código. Bien, buenos días, Renato, buenos días al pueblo hondureño. Gracias por esta invitación, por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo nuestra opinión con el pueblo hondureño. Con respecto a su pregunta, Renato, en este momento hay más de 30 organizaciones que están pidiendo al Congreso Nacional que este Código Penal, si bien es cierto que fue socializado en el año 2015 y en el año 2016, no menos cierto es que el producto que salió del Congreso Nacional no es el mismo que se socializó en el 2015 y en el 2016. Y bueno, estrictamente no tenía que ser el mismo, porque en el proceso legislativo las leyes sufren cambios en la Comisión de Dictamen, sufren cambios en el Pleno del Congreso Nacional, porque así lo estipula el proceso legislativo y nuestra Constitución. Y bueno, extrañamente en algunos casos han sufrido cambios en la Comisión de Estilo que no deberían, y han sufrido cambios también en el momento de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Pero lo que sí podemos decir es que lo que se socializó en el año 2015, que culminó en fecha 18 de junio del 2016, esa socialización tiene muchas diferencias con el producto que salió final del Congreso Nacional, sin entrar a más detalle, porque también existen pruebas de que hay algunos artículos, creo que andan por 6 o 7, que ni siquiera es lo mismo lo que se aprobó en el Congreso Nacional a lo que se publicó. Pero ese tema dejémoslo para después, porque eso ya es un delito. Hablemos estrictamente de lo socializado y de lo aprobado por el Congreso Nacional. Entonces, si se socializó un código, Renato, y el producto que entregó el Congreso haciendo uso de su facultad constitucional no coinciden, o hay mucha diferencia, es razonable también que tantas organizaciones, tantos entes, comenzando desde la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pasando por el Consejo Nacional Anticorrupción, el Frente Parlamentario de Apoyo a la Paz y diferentes organizaciones, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, más de 30, estén pidiendo en primer lugar que se amplíe la vacatus legis,
Creo que es muy razonable la petición porque hasta la misma Corte Suprema de Justicia manifestó que en 6 meses es un periodo de tiempo muy corto para que un nuevo código con tantos artículos, más de 600 artículos, y un código tan importante como el Código Penal pueda ser implementado por la capacitación a los miembros del órgano que imparte justicia en nuestro país, en este caso de la Corte Suprema de Justicia y sus jueces. Entonces, como primer paso, creería yo que lo sensato, lo razonable, lo que debería ser el Congreso Nacional, más que el Congreso Nacional, la directiva del Congreso Nacional, porque tenemos que dejarle claro al pueblo hondureño que esta decisión está en manos del presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, y su directiva. Ellos son los que tienen la potestad de agendar o no agendar cualquier proyecto, cualquier petición que vaya orientada, en primer lugar o como primer paso, a ampliar la vacatio legis para la entrada en vigencia de este Código Penal. Y en segundo lugar, pues para hacer las reformas o la abrogación de este código por un código nuevo. Entonces está en manos de ellos. ¿Por qué digo que está en manos de ellos? Porque así lo dice la ley orgánica del Poder Legislativo. Ellos son los que agendan. Si hablamos en función de los votos, Renato, el Congreso Nacional lo ha manifestado, el Partido Libertad y Refundación, que está de acuerdo con ampliar la vacatio legis, por lo tanto se contaría con los votos de la bancada del Partido Libertad y Refundación, se contaría con los votos completos de la bancada del PINU, los 4 diputados también, y se contarían con todos los votos del Partido Liberal de Honduras. Es decir, los partidos de oposición y algunos otros diputados también que se han manifestado. Es decir, que los votos existen, solo es que tenga la voluntad el presidente del Congreso y su directiva para poder agendar cualquier proyecto, cualquier iniciativa y que como primer paso ampliemos este vacatio legis por lo menos 18 meses más. Es el exdiputado del Congreso, Osman Aguilar, y miembro permanente del Frente de Apoyo a la Permanencia de la Maxi en Honduras. Wilmer Vázquez es de la red COIPRODEN. Él es el director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos Humanos, COIPRODEN. Wilmer, sé que ustedes están dentro de esta plataforma de 30 organizaciones que también piden la ampliación de la vacación de esta ley que entrará en vigencia en noviembre. Es así, Renato. Bueno, primero felicitaciones por este lindo set. Creo que vale la pena disfrutarlo y qué bueno que han tomado en cuenta las claro, solicitudes que han hecho los diferentes panelistas. Bueno, este es un tema que nos ocupa el día de hoy, que sin duda alguna es de importancia para la sociedad en general. Los diferentes sectores organizados y no organizados que participamos en todo este proceso de consulta 2015-2016, que fuimos testigos de todo lo que fue presentado por parte de consultores extranjeros en la construcción de este código. Hoy podemos decir que lo que se nos consultó en aquel momento, lo que nosotros pudimos hacer como aportes para garantizar tener un código penal a la talla y a la medida y de acuerdo a las necesidades que tiene el pueblo hondureño, pues lo que ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta no coincide necesariamente con todas esas observaciones y recomendaciones que hemos realizado los diferentes sectores de la sociedad, precisamente buscando un código penal que tenga o que esté con los estándares internacionales y que sea un código penal con un verdadero enfoque basado en derechos humanos. Eso para nosotros es importante, sobre todo en el actual contexto que está viviendo el pueblo hondureño. Lo que estamos viviendo, Renato, no es normal. Y todas y todos pensamos que necesitamos tener resultados diferentes, necesitamos cambiar todos estos indicadores que tenemos a nivel internacional, la impunidad como una política de Estado, la corrupción que ha venido carcomiendo todas las estructuras del Estado, un país sin una verdadera seguridad social, sin una verdadera seguridad ciudadana, casi el 70% de la población viviendo en condiciones de pobreza, y de estos más del 40% de la población en pobreza extrema y exclusión social, cientos de miles de hondureñas y hondureños huyendo
de nuestro país, buscando mejores oportunidades. Necesitamos sin duda alguna cambiar la realidad que hoy estamos viviendo, pero con la propuesta o la entrada en vigencia de este nuevo Código Penal, esto no va a cambiar estos indicadores ni va a cambiar la realidad del país. Creemos que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal representa un peligro para la sociedad, un peligro para la democracia, un peligro aún mayor para esto que hoy estamos pidiendo, volver a un verdadero Estado de Derecho. Entonces, la propuesta del Código Penal, de acuerdo al contexto y a lo que nosotros estamos viendo a diario, incluso lo que está pasando en las Cortes de Nueva York, solamente se construyó un código a la talla y la medida de grupos económicos, políticos, partidarios que hoy están en cuestión, que están siendo señalados por actos de corrupción, por narcotráfico, por crimen organizado y otros delitos. Y sobre todo, Renato, nos preocupa un código penal que viene solamente a garantizar impunidad. Este es el código que tiene el manto de la impunidad para todos estos grupos que hoy están siendo señalados e investigados, pero es un código penal que está diseñado para venir a criminalizar aún más a la sociedad hondureña, para callar la voz de las y los hondureños que hoy estamos manifestando en el marco del derecho constitucional lo que a nosotros nos está preocupando, lo que a nosotros nos está afectando. Los gritos de la sociedad es que necesitamos cambios profundos, necesitamos transformar nuestra sociedad, pero con un código penal de esta naturaleza, nosotros no vamos a tener esos cambios que estamos demandando. Sobre todo porque lo que se pretende con esto es seguir garantizando la impunidad, la corrupción, pero también la criminalización de la sociedad. Por ejemplo, el tema de libertad de expresión, que es un tema que preocupa enormemente de cómo está considerado. Ya no solo es el hecho de lo que diga el periodista Renato Álvarez, que puede ser judicializado, también el que redacta la noticia, y ya no solo llegar al que redacta la noticia, sino llegar también al director de los medios, llegar a los dueños de los medios. Entonces son una serie de articulados que tiene este nuevo Código Penal que lo único que va a hacer es poner el bozal en la sociedad y evitar que la sociedad se siga pronunciando o que siga incidiendo para tener estos cambios que estamos demandando. Bien, hemos escuchado la opinión de Wilmer Vázquez, también de don Osman Aguilar, de don Jaime Vanegas. Seguramente no hay plena coincidencia entre los tres. Seguramente él disiente de lo que dice don Osman, Wilmer y Osman disienten quizá de lo que expondrá don Jaime Vanegas. Digo a futuro porque ya lo han escuchado, cuál es la posición que tiene el abogado Vanegas, así que será interesante escuchar a ellos el debate después de la pausa comercial y de la sección de don César Quintanilla. Así que los invito para que continúen con nosotros. En principio, el código está para que entre en vigencia el próximo 10 de noviembre. Todo parece indicar que entrará en vigencia el 10 de noviembre, aunque algunas organizaciones están convocando para el próximo miércoles. Es el Consejo Nacional Anticorrupción que está convocando a una marcha contra el Código de la Impunidad. Ya verán en pantalla ustedes la invitación que hace. ¿Quién la hace? Vamos a ver. Es un recorrido desde el Consejo Nacional Anticorrupción hasta el Congreso Nacional el próximo miércoles 16 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Bueno, se entregará una iniciativa ciudadana para evitar la entrada en vigencia de la herramienta que protege a los corruptos del país. Si me la pueden poner en pantalla, por favor. Se entregará una iniciativa ciudadana para evitar la entrada en vigencia de la herramienta que protege a los corruptos del país. Ya verán ustedes ahí la invitación que se hace. 7,000 firmas. Más de 7,000 firmas recogidas de ciudadanos que están haciendo uso de su derecho constitucional para presentar esta iniciativa ciudadana en el Congreso Nacional. Y yo creo que los políticos, los congresistas, en este caso específicamente la directiva del Congreso, debe escuchar la voz del pueblo.
y es el pueblo el que les va a pedir, ya no son las más de 30 organizaciones, esta vez es el pueblo en sí el que está pidiendo la ampliación de la vacatio legis para después hacer las reformas correspondientes a este nuevo Código Penal. Muy bien, muchas gracias, Osma. Vamos a la pausa y enseguida entramos ya de lleno al debate aquí en Frente a Frente. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas, le tenemos información de tránsito vehicular, los comportamientos viales, así están en la capital de la República. Pues ya tenemos un accidente vial que se ha registrado a la altura del Boulevard Fuerzas Armadas, en el anillo periférico. No se engañe, tenemos congestionamientos fuertes y ahí están apareciendo justamente en vivo las alertas de tránsito vehicular pesado. Ahí es el punto del accidente vial, muy cerca del Tribunal Superior de Cuentas, para que lo tomen en cuenta. 7 kilómetros por hora la velocidad máxima, muy cerca del Country Club en este momento. También rojos que aparecen en la calle Real de Minas, hacia la avenida Juan Lindo, en el Boulevard también Morazán ya aparecen rojos intensos. 6 kilómetros por hora la velocidad máxima con la que se moverá en la Llamarada del Bosque, toda esa línea que conduce hacia Pueblo Nuevo. También algunas líneas que aparecen cerca de Residencial Honduras, alimentando el anillo periférico a la altura de la colonia Bella Oriente, el Hato de en Medio, el Boulevard Centroamérica. Mientras San Pedro Sula también amanece con fuertes congestionamientos esta mañana, principalmente cerca de La Lima, el Boulevard del Norte, Boulevard del Sur, intenso tránsito vehicular en este punto. 5 kilómetros por hora ahí en el Boulevard del Sur, para que lo tomen en cuenta. Información con inmediatez que le brinda Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente Móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Les recuerdo la pregunta que tenemos planteada en redes sociales, ahí la tienen en pantalla. ¿Cree usted que el Congreso Nacional ha escuchado todas las voces para que el Código Penal no entre en vigencia en noviembre? Esa es la pregunta que tenemos. Así, B, no, pueden ser sus respuestas o cualquier otro comentario en las redes sociales de Frente a Frente HN. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos llegan a la red social en Twitter sobre la pregunta que les digo. ¿Cree usted que el Congreso Nacional ha escuchado todas las voces para que el Código Penal no entre en vigencia en noviembre? Vamos ahora a sus participaciones. Dice Daniel Yaar: solo se escuchan las voces que se quieren escuchar. Este código es un retroceso significativo para el adesentamiento de nuestro país. Garantiza la continuidad del sistema de corrupción e impunidad y debilita aún más la seguridad jurídica tan necesaria para fomentar la inversión. Dice el señor Rodolfo: los que dirigen el Congreso Nacional se creen Shakira con el nuevo Código Penal, ciegos, sordos y mudos, porque los dejan impunes. Reinaldo Escobar nos escribe: la formulación de leyes de nuestro país es bastante precario. Desafortunadamente, el Congreso Nacional, los diputados solo van a levantar la mano y los pocos que hablan lo hacen para defender intereses y negocios. El Código de la Corrupción e Impunidad va, no hay voces que lo paren. Dice Flavio Carmona: ¿cuál vacatio legis? El Código Penal de la Impunidad del Partido Nacional no debe entrar en vigencia. Los delitos de corrupción y narcotráfico no deben ser menores, todo lo contrario. Deben implementarse las penas considerando la situación del país. Miguel dice: la realidad es que ese nuevo pacto de impunidad entrará en vigencia, dice, ya que es la respuesta para que siga la impunidad de los que saquean al país y trafican, y sobre todo es la respuesta a los hechos que han acontecido en la Corte de Nueva York. Es triste realmente. Dice esta cuenta: vivimos una dictadura legislativa. Quieren a huevo todos, es decir, a la fuerza. ¿Para cuándo la ley de colaboración eficaz? El presidente de la Corte Suprema de Justicia ya fue enfático al decir que el Poder Judicial no está preparado para aplicar el nuevo Código Penal. Merlo dice que la única voz que escuchan es la de su narcodictador. Dice: ya bailan al son de lo que él de verdad se ha propuesto. Dice: en favor del pueblo hay cero prioridad.
Edgardo dice que es una vergüenza el nuevo Código Penal, con castigos más severos por golpear a un perro que a una mujer, con cláusulas como borrón de antecedentes penales, con castigos palmadita en la mano, dice, a corruptos. Vergüenza a los que se prestaron para crear ese adefesio de Código Penal. Y vamos a leer este otro comentario para continuar el programa. Dice, es totalmente ingenuo pensar que Mauricio Oliva no ha tomado una decisión. El nuevo Código Penal se ajusta a medida de él, que está siendo investigado junto a sus compinches políticos. Dice, no para el resto de la sociedad. Y Norita dice, no creo que han escuchado todas las partes, veo que la Cámara de Comercio es la que más se ha pronunciado, es un sector muy fuerte y no le han escuchado. Si en el Congreso solo impone las leyes, lo dudo paren ese nuevo Código Penal, están cuidando sus intereses. Esos son algunos de los comentarios que nos llegan a redes sociales. Recuerden que ustedes pueden participar a través de Facebook y Twitter. Les repito la pregunta, ¿creen ustedes que el Congreso Nacional ha escuchado todas las voces para que el Código Penal no entre en vigencia en noviembre? Esperamos sus comentarios. Bueno, mire usted, Sí. esa es la reacción popular que hay sobre esta herramienta que entra en vigencia en noviembre, abogado Jaime Vanegas. Quiero resaltar y hacer una reflexión desde mi condición de abogado litigante. Yo no soy empleado del Congreso Nacional. He trabajado como consultor en el Congreso Nacional, ad hoc, para este asunto del Código Penal. Y lo he hecho también abiertamente para otras comisiones en el Congreso, en el afán de ser yo nada más un ciudadano, un abogado con experiencia. Tengo 30 años de ser abogado, Renato. Y yo litigo todos los días ejerzo mi profesión. También he sido juez, he participado en el sector justicia, en muchos cargos, sirviendo a mi país. Pero un factor importante en esto es, ¿qué es lo que queremos entonces? Porque vamos a ver, siento que hay una especie de confusión. Quieren que sean unas reformas al nuevo Código Penal, por un lado. Pero por otro lado, hay sectores que dicen que nunca entra en vigencia este nuevo Código Penal. Ahí veo una diferencia bastante abismal, ¿verdad? Están organizando marchas, están organizando los sectores sociales. Y algo que también me llama la atención, se dice que la sociedad civil organizada está en contra del Código Penal, pero yo no quisiera ser tan ortodoxo o fundamentalista en decir que la sociedad civil es 30 organizaciones y es suficiente. También los partidos políticos son sociedad civil. También nosotros, los que estamos en academia, en el ejercicio profesional, somos sociedad civil. Otras universidades, que no sean algunas, que se han sumado al esfuerzo, y digo esfuerzo, por no decir campaña, del CNA, también se han pronunciado no necesariamente en contra del Código Penal. Quiero comentar algo y quiero decirlo a sotto voce. Estamos organizando para el 22 y 23 de noviembre en Honduras un encuentro de derecho penal. Lo estamos organizando ahorita para noviembre. Será un encuentro importante, será un encuentro a nivel nacional, un congreso jurídico, ¿sí? Novis criminalis, para conocer derecho penal. Y mire, y de algo que yo siempre trato de ser un ciudadano optimista, algo que favorece la patria, ¿sabe qué es? Que ya estamos hablando de derecho penal. Antes, para hablar de derecho penal, para convocar a personas y hablar de derecho penal, siempre llegábamos los mismos, los del Instituto de Ciencias Penales, uno que otro juez, algunos fiscales con compromiso, sociedad civil organizada o no organizada, también acudían al núcleo de actividad del derecho penal. Hoy día siento que el tema, pues bueno, estamos de moda, ¿verdad? Yo raras veces visito UCET, ahora lo estoy haciendo recurrentemente. Para mí es agradable hablar de derecho penal, y por eso queremos y estamos haciendo un evento en la Universidad Tecnológica de Honduras, que está nucleada y comprometida, no con el nuevo Código Penal, ¿sabe? No, con hablar sobre las novedades, sobre una nueva posibilidad, que en el siglo XXI tengamos un nuevo Código Penal. Hemos tenido 5 códigos penales en la historia, 5 códigos, de los cuales este nuevo código es una propuesta para que nos vaya bien. Pero sé que ha habido oposición de estas 30 organizaciones de sociedad civil. Me siento sorprendido el día de hoy, créanme que sorprendido, que hay 7,000 personas que conocen el nuevo Código Penal. No lo sabía, ¿verdad? Pero desde luego alguien firmó una iniciativa, pues entiendo que la conoce. Y qué bueno que hayan 7,000 personas con las que se pueda hablar sobre derecho penal, material, de fondo. Qué bueno que sea así. Eso es, y no lo digo como una sátira o una metáfora, no, de veras me siento agradado por eso.
y ojalá estas 7,000 personas puedan estar con nosotros en este encuentro de la sociedad que tendremos en una universidad del país muy importante, donde lo que hacemos es estudiar derecho. No hacemos política, nosotros hacemos estudios de ciencia jurídica muy de fondo, muy comprometidos por la nación, y si el código tiene algunos errores, llámale usted, o aquí se ha dicho de que el código no es el mismo que se socializó y que finalizó la socialización el 18 de junio del 2016, pues debo decir algo, el código tuvo una transformación desde que fue proyecto, fue dictamen, hubo una discusión y luego salió publicado. Porque todas las leyes sucede lo mismo. Ese es un patrón. Esa es parte de la técnica legislativa, de la función y la técnica legislativa. El doctor Mauricio Herrera no es que esté indeciso. Él es una persona firme, como cualquier ciudadano, como cualquier funcionario. No muestra dubitación. Al contrario, él ha dicho, los quiero escuchar a todos. Pero no gritando, ¿verdad? No haciendo alegorías, no creando ambientes adversos contra una legislación que lo que produce es, o lo que busca producir es la ruptura de la impunidad. Ese es el propósito, ¿verdad? Sin embargo, de antemano decimos de que no es así, de antemano sin haberlo estudiado, pienso yo, ya tenemos 5 meses de estar en esta vacatio y todavía no hemos comenzado a leerlo. Todavía estamos diciendo, mire, estamos comparando un código con otro como que fuera una reforma. Señores, esto no es una reforma, es un nuevo código penal. Es un error, a mi gusto, decir que los tipos penales son de esta forma, o mira, aumentaron, bajaron, crearon suspicacia. No, no es así. Es un código penal, es violencia legítima del Estado. No es fácil tener un código penal, hacer un código penal, presentarlo como una iniciativa ciudadana, tener un liderazgo político para que esto pueda ser aprobado, y esto ya se logró, y luego ahora venir y botarlo al cesto de la basura como que es un producto que no sirve ni tiene carácter utilitario. Me parece injusto, pero claro, no podemos frustrarnos jamás. Creo que en el disenso se encuentran las oportunidades para los mejores logros. Definitivamente creo que es así. El señor presidente del Congreso Nacional, estoy casi seguro y convencido que también, como buen ciudadano, piensa lo mismo. Él está en espera de esta acción ciudadana en oposición ordenada, coherente, adecuada, para que sea estudiada, porque tampoco es que le vamos a borrar y a quitar. Ya el Colegio de Periodistas presentó una iniciativa, ya se pronunció sobre eso, diciendo que se va a eliminar tal o cual condición del artículo 28, ¿verdad? Del 147, etcétera, o 223. Todo eso ya está en estudio por la parte técnica. Entendemos que habrán reformas anticipadamente. Los técnicos se han pronunciado sobre esto. Es benevolente el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ha sido una posición que, bueno, ha causado hilaridad, ha producido un disenso en la sociedad, en el sentido que los empresarios han pensado o piensan que el código les va a afectar por su condición de comerciantes o de actividad industrial, etcétera. Y pues si es así, pues el presidente del Congreso también ha dicho, bueno, sumémonos, veamos qué producimos, no dejemos en la impunidad a nadie, aún los políticos. El código no favorece la impunidad. Disculpen, con todo respeto lo voy a decir, yo sí he estudiado este código. Hemos capacitado a más de 600 abogados en todo el país a través del Centro de Capacitación del Colegio de Abogados de Honduras, que también es sociedad civil. Y no quiero decir que el Colegio de Abogados al cual pertenezco y pertenecen mis colegas esté a favor o en contra, sencillamente ha servido de espacio para discutir vehementemente el Código Penal. Ese es el espacio que hemos esperado estos 5 meses. Nos falta unos días nos falta un poco más para que logremos llegar al propósito de los 6 meses. Si es necesario ampliarlo, porque la discusión aún continúa, no digo venas abiertas, no. Estoy hablando de que se presenten iniciativas de carácter técnico, en un código técnico, en un código de violencia legítima del Estado. Este es un código penal, esto es un código de penas, es un código de delitos, es un código de construcción de dogmática penal. Tenemos que conocer primero qué es el causalismo, qué es el finalismo, qué es la corriente funcionalista.
Eso no lo hemos explicado adecuadamente. Si no hemos tratado de tener un martillo feroz, implacable, contra quienes hemos trabajado, créanme, con un verdadero compromiso por la patria, porque más allá de los consultores internacionales, y quiero decirlo con toda claridad, un consultor internacional, que igual lo he sido fuera de mi patria, no impone un criterio. No es cierto que este Código Penal lo hicieron abogados españoles franquistas, que lo escuché de alguien por ahí. Creo que es una idea equivocada. Este código es el parto confluido de la sociedad, de abogados hondureños, que tenemos muchísimos años de trabajar en el sistema judicial, en el sistema del sector justicia, en el sistema jurídico del país. Somos servidores, somos catedráticos universitarios, que hemos tenido el único compromiso, primero, ser hondureños, tener experiencia y trabajar día y noche en construir una norma. 635 artículos tiene este nuevo Código Penal. Ese desafío no es una tarea fácil. Pero claro, reitero, no vamos tampoco a molestarnos, a ponernos con hilaridad por el hecho de que alguien diga que el código favorece la impunidad. Estamos en ese desafío. En el Congreso Nacional también hay un desafío enorme de parte de sus autoridades, de la Junta Directiva, de las distintas bancadas, que también aprobaron el código, ¿verdad? Este código no es que llegó en la noche y salió en el día. No, hombre. Esta es una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de hace muchísimos años, Renato. ¿Por qué? Porque sabíamos que después de 30 años, después de cambiar un siglo, venimos del siglo XX al XXI, señores, había que preparar una norma penal adecuada, funcional, funcionalista, no un código penal del enemigo. Queremos ver que el Código Penal, por un lado, fíjese qué dicotomía, fíjese que, no digo doble discurso, no me voy a atrever a decirlo, pero fíjese qué contrasentido. Queremos que no aplicar normas de derecho penal para que pueda favorecer a unas personas o a otras personas para que puedan hacer lo que quieran. Pero por otro lado decimos que los políticos no deberán ser perseguidos porque las normas son muy blandas. Pongámonos de acuerdo, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo en que el derecho penal no puede ser a la medida de nadie. El derecho penal es para todos. Quien infringe la ley se le debe castigar y reprochar penalmente basado en el principio de proporcionalidad de las penas. Y ese principio está presente en el artículo 4 del Código Penal y en los demás artículos de la parte general. Un Código Penal es igual que una Constitución republicana. Tiene dos partes, una parte general y una parte especial. No es un código orgánico. Se ha estado diciendo que este código hay que esperar 18 meses, 2 años, 3 años. Y yo quiero emitir un criterio. Yo estuve presente cuando se hizo la reforma del procesal penal siendo juez, siendo operador del sistema. Quien hizo ese código fue el culto abogado esperanzano, don José María Palacios Mejía. Él luchó por muchos años por tener un cambio de sistema jurídico, por un sistema más justo, más eficiente, más coherente, más responsable con la ciudadanía. Y ese esfuerzo demoró ratos. Y por supuesto, llegó el momento en que había que entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, de un juicio escrito a un juicio oral, de construcción de una serie de instituciones jurídicas, porque era un código orgánico. El Código Penal actual, cualquier Código Penal, no son orgánicos, son códigos dogmáticos y no se necesita crear instituciones para tener un nuevo Código Penal. Por eso, hacer una vigencia de 6 meses me parece oportuna, pero hay que comenzar el día después, ¿verdad? Ahora, si estamos esperando a ver qué sucede, nos pasa lo de siempre en Honduras, ¿verdad? Y en América Latina, así funcionamos. El último día pegamos el grito y decimos, ay, no estamos listos. Mire, en la Procuraduría General de la República, la procuradora no anduvo con cuentos, ¿verdad? Ella de inmediato mandó a todos sus procuradores a un diplomado sobre derecho penal material. Y a mí me tocó servirlo como asesor, me tocó servirlo como catedrático, como facilitador académico. Y lo dimos, y estuvimos trabajando todo el mes de agosto con los procuradores y no terminamos todavía. Nos falta otro módulo para poder finalizar el tema de la transición. Y como les decía a los compañeros aquí, es un tema muy complicado. Cualquier código penal que venga, sea el que favorezca a uno, favorezca a otro, va a tener una transición traumática.
porque las transiciones en los códigos penales, materiales, en los códigos penales, sustantivos, son muy complejas. Por ejemplo, si voy a aplicar el código en favor de alguien que ya está condenado, ¿qué reglas voy a aplicar? ¿Cómo se aplican? No es una tarea fácil. Tratamos de hacer ahí en el Código Penal una gran cantidad de reglas. Nos salió un artículo larguísimo, pero créame que larguísimo. Aún ahora me pongo a pensar si fue la mejor técnica legislativa, ¿verdad? Pero es que lo que tratamos es de no dejar vacíos, de no dejar interpretaciones extensivas. Algo que en el derecho penal material no es correcto, la ambigüedad, y tampoco es correcto dejar normas con números apertos. Por eso esa lucha, Renato, créamelo, es una lucha republicana, es una lucha de país. Hay un compromiso en el Congreso Nacional, no hay dudas en que el código debe entrar en vigencia. Ahora, necesitamos, reitero, tener documentos de parte de quienes se oponen al código para saber qué artículos merecen una mejor redacción o, como diría un amigo mío, una redacción más feliz. No es el código de la impunidad, dice el abogado Jaime Vanegas, asesor del Congreso en la construcción de este Código Penal que fue aprobado en el Congreso y que se le dio una vacatio legis de 6 meses que vence el próximo 10 de noviembre. La opinión de don Osman Aguilar, la opinión de don Wilmer Vázquez, inmediatamente después de estos consejos comerciales, cuando, insisto, por si ustedes no saben, para el miércoles próximo se está convocando a una movilización para entregar al Congreso de la República una iniciativa ciudadana con 7,000 firmas que tiene como objetivo, lo pueden ver ustedes en pantalla, tiene como objetivo dice, se entregará una iniciativa ciudadana para evitar la entrada en vigencia de la herramienta que protege a los corruptos del país. Volvemos. Ya regresamos a Concepto Ecourbanístico Moderno. Gracias por sus comentarios que nos han llegado a Frente HN, Facebook y Twitter, nuestro usuario oficial. Les recuerdo la pregunta: ¿cree usted que el Congreso ha escuchado todas las voces para que el nuevo Código Penal no entre en vigencia en noviembre? Estos son algunos de los comentarios que nos llegan a Facebook. Dice Juan Carlos: este código debería tener opciones diferentes para los que están presos y tienen buen comportamiento, hacerles pagar la condena tomando en cuenta día y noche. Así también se evitaría hacinamiento en las cárceles. Araceli Rivera dice: sabe que aquí los tumultos los hacen cuando ya no se puede hacer nada. Si esos paros se hubiesen hecho antes que la Corte aprobara la reelección, no se habría dado. ¿Se sabía cómo estaban aprobando ese nuevo Código Penal? Pues antes de que se aprobara se hubieran hecho esas marchas. Ahora, ¿cómo se desarrolla el juicio en Nueva York? ¿Creen que en el Congreso van a aprobar esa vacación de la ley? Dice Henry que por qué el Código Penal baja penas a la clase alta y cúpula de políticos, pero mantiene penas máximas para la clase pobre. Esa es la innovación del código. ¿Acaso no es esto justicia selectiva? ¿Cuándo comenzarán a depurar el Poder Judicial?, se pregunta. Esta cuenta dice: lo que les resta es tener presente a los tantos diputados señalados por actos de corrupción, ya que estos son los más interesados en conjunto con muchos más. Por favor, dice, es deplorable ver cómo estos son los que dictan leyes en medio de tanta impunidad y no se ve, padre, dice. Fuera Juan Orlando, dice, y disolución inmediata del Congreso de la República. Ernesto Torres dice: el Congreso hace mucho dejó de trabajar para el pueblo y comenzó a trabajar solo por sus intereses individuales. La única voluntad política que existe es que este código esté a favor de la corrupción e impunidad entre en vigencia. No existe la socialización de leyes, se formulan a la sombra de la sospecha y prejuicio de las mayorías que sufrimos de la injusticia social, es decir, violencia, criminalidad, pobreza, etcétera. Antonio dice: entre más antes entre en vigencia, mejor. Se ha escuchado a diferentes sectores de la sociedad y se ha modificado. Honduras ocupa un
nuevo código penal. Código penal sí es el hashtag que escribe. Dice Melissa, el nuevo código penal será aprobado y entrará en vigencia sí o sí. Se hacen socializaciones, discusiones, hasta revueltas en el Congreso, pero al final eso ya es una decisión tomada, señores. Y un último comentario, dice Juan Murillo, quien más ha alzado la voz es el sector empresarial. ¿Se sienten bien afectados? ¿Por qué? Se pregunta. ¿Acaso no más blanqueo de dinero mal habido? ¿Puede explicar el abogado ahí presente? Esos son algunos de los comentarios. Ahora continuamos con el programa. Después de estos mensajes y de la participación del abogado Jaime Vanegas, Osman Aguilar y Wilmer Vázquez. Bien, Renato, podemos ver cómo se manifiesta el pueblo, por ejemplo, en estos mensajes a través de Twitter que amablemente han leído en este Frente a Frente. Y la gran mayoría del pueblo hondureño está clara que la entrada en vigencia de este código sería un retroceso, un completo retroceso a la lucha que hemos querido venir a implementar en cuanto a la corrupción y a la impunidad en nuestro país. Las organizaciones, las más de 30 organizaciones de sociedad civil de las que hablamos, no son estrictamente sociedad civil per se. También la Corte Suprema de Justicia, que es un poder del Estado, se manifestó que es necesario ampliar la vacatus legis. Y como mencioné en un principio, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación, sobre todo por algunos delitos que laceran lo que son derechos fundamentales para los seres humanos. Solo lo interrumpo porque yo creo que llegó la hora ya de puntualizar. Por ejemplo, dice el abogado Vanegas, demuéstrenme dónde hay un artículo inconstitucional, dice. Demuéstrenme dónde hay un artículo, si lo comparamos con el código vigente u otros que hubo antes del que está vigente, que se reduzcan las penas, dice. Así que, yo con todo respeto se los digo, sí, puntualicemos, porque aquí tenemos un hombre que fue asesor de ese código y afirma que no es un código de la impunidad, mientras hay otros sectores que dicen sí es un código de la impunidad. Sí es un código acorde a los intereses actuales de algunos políticos que están siendo sometidos a la justicia, afirman algunos otros sectores. Así que mientras me hacen esa puntualización, abogado, Wilmer también se prepara para lo mismo y entrar en un debate ya más profundo sobre esas diferencias que hay y que hacen que mucha gente diga no debe entrar en vigencia ese código. Uno, porque dicen no se han preparado, no lo han estudiado totalmente, necesitan más capacitación, y otros porque contundentemente afirman que ese código es para proteger la corrupción en el país. Leo ahí la información que aparece en la convocatoria para esta movilización del miércoles, que va a entregar una iniciativa ciudadana al Congreso para que no entre en vigencia el código. Osman, disculpe. Renato, sí, hablando específicamente, puntualizando los artículos, se han escrito, se han presentado varios documentos. La Asociación de Jueces por la Democracia presentaron un documento donde puntualizaron un documento de más de 180 páginas, ya está presentado, ya está publicado, ya es del conocimiento del Congreso Nacional. La misma Cámara de Comercio e Industria de San Pedro Sula también emitió su comunicado. Nosotros, como Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi, también hicimos un comunicado y lo presentamos por escrito. Así puedo hablar también del análisis exhaustivo que hizo el Consejo Nacional Anticorrupción. Y así varias organizaciones han hecho su análisis a través de sus expertos, de sus abogados, y han hecho los comunicados y han entregado en una forma escrita también cuáles son las recomendaciones. Así que puntualizar se ha puntualizado hasta la saciedad. Acá dependerá de la voluntad, no del Congreso Nacional, repito, de la Junta Directiva presidida por el Partido Nacional y por el doctor Mauricio Oliva, si tienen la voluntad o no de escuchar a todos estos entes, de escuchar a todas estas organizaciones y al mismo pueblo hondureño. 7,000 firmas. Por supuesto que las 7,000 firmas plasmadas en ese documento, Renato, no han leído completamente este código. En eso sí coincido con el abogado Vanegas, pero también le digo al abogado Vanegas, es que ni los 128 diputados que estábamos ahí cuando se aprobó el código, terminamos de leer ese código penal, y eso hay que decirlo, no todos los abogados se dedicaron todos los diputados, se dedicaron a estudiar lo que se estaba aprobando, pero el pueblo hondureño, las 7,000 firmas, sí son informadas. Porque a diferencia de lo que creemos algunos, políticos o algunos que estamos en puestos de toma de decisión, que creemos que el pueblo
todavía sigue siendo ingenuo, por no decir otra palabra, y que al pueblo se le puede engañar y que al pueblo se le puede mentir y que el pueblo no se da cuenta de lo que está pasando. Estamos en la era de la información, gracias a Dios. Y si bien es cierto, el pueblo no leyó completo las 7,000 firmas, hablando de ellos, este documento del Código Penal, pero sí tienen claro cuáles son los puntos que laceran el ordenamiento jurídico de nuestro país y que nos hace dar un retroceso en materia de impunidad y de combate a la corrupción. Exigirles que hayan leído todo el documento a las 7,000 personas es como que usted le diga al más de 1 millón de personas que votan por escoger a alguien como presidente que sí leyó todo su plan de gobierno. Por supuesto que no le he leído todo, pero no por eso vamos a deslegitimar ese derecho que le da la Constitución en su artículo 5 a estos ciudadanos de presentar su iniciativa ciudadana. Dependerá de los diputados si hacen caso omiso o escuchan o le dan trámite a esta iniciativa ciudadana. Con el tema, Renato, del combate a la corrupción y la impunidad, es grave lo que está pasando en nuestro país. Un fiscal general de la República se paró en el Congreso Nacional, siendo yo diputado, y nos dio las cifras que dan escalofrío. Honduras solo tiene la capacidad de investigar el 20% de los delitos cometidos, es decir, solo 1 de cada 5 delitos cometidos se investigan. Y de ese 20%, solo 4 llegan a una sentencia condenatoria. Quiere decir que en Honduras, de cada 100 delitos que se cometen, solo 4 terminan con una sentencia condenatoria, 96 quedan en la impunidad prácticamente. Esas cifras son escalofriantes. Nosotros coincidimos de que el nuevo Código Penal debe de combatir la impunidad y la corrupción. El problema, Renato, es cuando se instrumentaliza el código y se pretende hacer un saco a la medida, un traje a la medida para poder salir adelante con algunos casos que ya están presentados y con algunos otros que se puedan presentar en los próximos meses o en los próximos años. El Código Penal debe ser para una aplicación pensando en el presente y en el futuro y no pensando en quiénes podemos favorecer en este momento y quiénes podamos favorecer en los próximos meses. Muchas gracias, el diputado Osman Aguilar, miembro de este Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi, don Wilmer Vázquez. Listo, bueno, estamos en un momento histórico. Las decisiones las debemos de tomar hoy. Y abogado Vanegas, las futuras generaciones nos van a juzgar por las decisiones que hoy tomemos. Correcto. A favor de nuestros intereses personales o del colectivo del pueblo hondureño. Si no, lo vamos a seguir manteniendo sometido de la forma en la que hasta hoy ha estado. Y entendiendo lo que dije anteriormente, lo que estamos viviendo no es normal. Y quien quiera justificarlo, mal hace, porque tarde o temprano se le van a revertir contra sí mismo. Es importante saber, y como decía Osman, ha habido ya una serie de documentos que se han presentado para debatir sobre el actual código, sobre esta propuesta de Código Penal. Y sobre todo es importante escuchar la voz del pueblo. Pareciera que en Honduras el pecado es escuchar a la gente, escuchar sus propuestas, que si bien es cierto, no todos somos profesionales del derecho y no todos tenemos por qué saberlo todo, sin embargo sí podemos hacer análisis para ver si hay alineamientos con estándares internacionales o si esta propuesta tiene un enfoque basado en derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha enviado un pronunciamiento público a las estructuras del Estado. Y lo primero que le hace es un llamamiento para revisarlas de acuerdo a los estándares internacionales e interamericanos en materia de derechos humanos. El 12 de julio, la Comisión Interamericana y la Oficina del Alto Comisionado manifestaron su preocupación ante la publicación el pasado mes de mayo, en ese momento, del texto final del nuevo Código Penal, que contiene restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, así como determinadas disposiciones que por su formulación pueden afectar el derecho a la protesta y a defender derechos humanos en el país, entre otras. En lo que se refiere a las restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y de prensa, la Comisión Interamericana y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina del Alto Comisionado expresan su preocupación, entre otros, por la tipificación de la responsabilidad penal en delitos cometidos a través de medios de difusión, por mantener la tipificación de los delitos de injuria y la calumnia, y por la tipificación del concepto de publicidad. Igualmente expresan su preocupación en relación a la tipificación del delito de aprovechamiento de secreto o información privilegiada de los delitos de espionaje y de desórdenes públicos. Sobre este último,
la Comisión Interamericana y la OACNUD observan que su actual formulación podría indebidamente criminalizar conductas de ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, así como podría afectar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión. Por otra parte, con respecto a las disposiciones que afectarían el ejercicio efectivo de la libertad de reunión pacífica y asociación, ambas organizaciones expresan su inquietud por la tipificación de los delitos de reuniones y manifestaciones ilícitas, de asociación para delinquir, perturbación del orden y de asociación terrorista. Sobre este último delito, observan que tal como está contenido en el nuevo Código Penal, la noción de asociación terrorista tiene un alcance excesivamente amplio y podría llevar a la criminalización de una serie amplia de conductas que no merecen la calificación de terrorismo a la luz de la jurisprudencia internacional y de estándares de derechos humanos. Por ejemplo, nosotros hemos analizado cuál es el mensaje que este nuevo Código Penal está enviando a la niñez, a la adolescencia y a la juventud. Fíjese que en el marco de las penas que se están imponiendo para estos delitos, para un estudiante va a ser mucho más fácil decidir ser narcotraficante o dedicarse al crimen organizado, porque las penas van a ser mucho más bajas que protestar, porque protestar va a poder tener 11, 12 años de cárcel y ser calificado como terrorista. Sin embargo, las penas por corrupción, por narcotráfico, son menores, 4, 5, 6 no es cierto. Años. Pero bueno. No es cierto. La CIDH y la OACNUD expresan su preocupación, entre otros, por la tipificación del delito de tortura, de manera que en su actual formulación excluye la comisión de delito por particulares que actúan a instigación o la inquiescencia de funcionarios públicos. De acuerdo con los estándares internacionales y regionales sobre la prohibición y prevención de la tortura, en la tipificación de dicho delito se debe prever la posible autoría de particulares que a instigación de funcionarios o empleados públicos instiguen o induzcan a su comisión o lo cometan directamente o sean cómplices. En materia de derechos de las mujeres, ambas organizaciones expresan que el Código mantiene la penalización del aborto en todas las circunstancias y manifiestan que la criminalización absoluta del aborto resulta contrario a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la integridad, considerando las tres causales. Y en relación al delito de usurpación, cuando quien con violencia o intimidación grave en las personas ocupa un bien inmueble o usurpa un derecho real inmobiliario o ajeno, preocupa la falta de precisión en cuanto a la intencionalidad requerida por su comisión, de manera que su actual formulación ambigua aumenta la discrecionalidad de operadores de justicia de hacer un uso indebido de este tipo penal, en perjuicio de defensoras y defensores de derechos humanos, tal como la Comisión Interamericana han observado sobre la utilización de este delito en procesos de criminalización de personas defensoras. Y finalmente, la Comisión Interamericana y la Oficina del Alto Comisionado tomaron nota de la falta de transparencia y acceso a la información que se observó en algunas etapas claves del proceso de difusión del Código Penal en el Congreso Nacional, en detrimento de la participación de algunos sectores sociales. Recuerda procedimientos especiales de las Naciones Unidas, habla de la estandarización con las normas internacionales y hacen un llamado al Estado de Honduras a revisar las normas a las que se refiere el presente comunicado durante la vacatius legis del Código Penal aprobado de acuerdo a los estándares y compromisos internacionales. Bueno, muchas gracias. Y en efecto se han producido muchos pronunciamientos, entre ellos el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquí a lo interno. También se han producido varios comunicados y vamos a ver. El debate ha sido que este Código Penal que está por entrar en vigencia reduce penas a la corrupción e inclusive al narcotráfico. Ahí se ha concentrado en parte el debate. Me dice Pepe Segovia en un mensaje que nos envía en este momento. Dice: el problema, abogado Vanegas, es que los ciudadanos comunes y corrientes vemos que entre penalistas hay profundas diferencias con este nuevo Código Penal. Los primeros que se tendrían que poner de acuerdo son ustedes mismos.
Ya aquí con él hemos tenido varios debates también, Claro. con otros panelistas que piensan similar a como piensa Osman y a como piensa Wilmer. La percepción popular, y eso lo discutíamos en el programa anterior, la percepción popular, y uno lo verifica en esos mensajes, es que este código favorece la corrupción, que este código ha sido construido, hecho a la medida de los políticos que están en problemas con la justicia en este momento. Hace 2 meses fue la última vez que usted estuvo aquí, la penúltima, la presente, la actual, correcto. Y nos encontramos que cada día crece ese sentimiento y esa percepción entre la gente. Cada día crece, cada día crece. Entendido. Yo digo, analizará esa percepción el Congreso que tienen los hondureños sobre este Código Penal, mantendrá la idea de que lo que dice la ley, que entre en vigencia el próximo 10 de enero, o escuchará esas voces que lo dicen así personalmente, que lo transmiten a través de mensajes que no debe entrar. ¿Qué salida tiene el Congreso, tienen sus asesores para este asunto? Después de la pausa comercial nos lo dice don Jaime Vanegas. ¿Dónde y cuándo hacer tus compras? Ingresa a www.lacolonia.com. Si usted ya está próximo a salir de su casa, les recuerdo que pueden continuar viendo el programa Frente a Frente esta mañana a través de la aplicación de Televicentro. Ustedes la descargan gratuitamente desde su teléfono y también a través de la página web de Televicentro. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos llegan sobre la pregunta esta mañana. Eduardo Facuse nos escribe, dice que no, el país se derrumba al ver en Estados Unidos la profundidad de los negocios ilícitos manejados por personas del gobierno y en Honduras el Congreso aprobando un código penal para perdonar estos crímenes. La mayoría no creemos que sea coincidencia y el país se termina de hundir con esto. Maggie dice, no, con tantas opiniones en contra de la entrada en vigencia de este nuevo Código Penal, si entra dará la señal de los compromisos que tiene el Congreso, principalmente su presidente, para favorecer corruptos. Jennifer Zúñiga, si se han escuchado diferentes sectores, dice, Honduras necesita un nuevo Código Penal con penas justas y que castiguen a todos esos empresarios corruptos que se aprovechan de los empleados. Byron Rivera, este nuevo Código Penal va de frente contra los corruptos con penas justas para los delitos pequeños. Los que se oponen son los que están embarrados en corrupción, se han hecho modificaciones y se ha escuchado a la sociedad. Honduras necesita este nuevo Código Penal. Esta cuenta dice que no se ha escuchado a todos los sectores, de igual forma pareciera que cada quien quiere un Código Penal a su conveniencia. Los derechos humanos y otros sectores pegan en un muro cuando expresan su inconformidad, pero a la vez avalan situaciones de dudoso proceder. No podemos seguir en esta selva. Reinaldo dice, buenos días, quisiera preguntar a los panelistas si el nuevo Código Penal impide investigar a un funcionario mientras ejerce su cargo. La señora Sonia dice, deberían de escuchar a todos los sectores que se oponen, pero esos deben de presentarse y argumentar. Pero si no lo hacen y solo son la bulla, no habrá peso para que el Congreso pare ese proyecto y se revise con profesionales del derecho minuciosamente para que entre en vigencia. Aníbal Montoya, los procesos de socialización y concienciación son, con respecto a una ley tan importante, deben tener como propósito crear un fundamento legal y social que responda a los intereses comunes y de sana convivencia y no saldar una deuda exclusiva y de beneficio particular. Esos son algunos de los comentarios que nos llegan a la pregunta que les hicimos esta mañana. ¿Cree usted que el Congreso Nacional ha escuchado todas las voces para que el Código Penal no entre en vigencia en noviembre? Esa es la pregunta y todavía ustedes pueden participar a través de las redes sociales Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter. Abogado Vanegas. Bien, yo quiero exponer reiteradamente, lo quiero hacer de nuevo, con prudencia, con adecuación, como debe de ser. No es cierto que el Código Penal favorece la impunidad, no es cierto. Es un instrumento para luchar en contra de ella. Es un código penal, les recuerdo. El Código Penal es un código restrictivo de derechos. Se ha explicado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enviado algunas recomendaciones al Estado. Lo ha hecho siempre, no es primera vez que lo hace. Es más, pareciera cuando lo estaba escuchando el distinguido ciudadano Wilmer Vázquez,
que estaba hablando del actual código, me parecía, porque el actual código penal, que actualmente está en vigencia, precisamente tiene esos problemas. Este código lo tiene, no el nuevo, este. Sin embargo, debo ser claro, el presidente del Congreso Nacional ha abierto sus oídos, ha abierto sus sentidos en escuchar a toda la sociedad con el nuevo Código Penal. Es imperiosa la necesidad de tener una nueva legislación penal material en Honduras. Es imperiosa. Un código de 35 años con todos esos defectos que él ha señalado. Ese es el actual código. El nuevo código adolece de algunas cosas en relación al tema de libertad de expresión, según se comentan las recomendaciones de la comisión. El diputado Mario Pérez ha abierto una discusión sobre el tema. Ha escuchado el Colegio de Periodistas de Honduras y ha sido abierto, no necio, abierto. Necedad es no expresarse ni saberse escuchar. En el Congreso Nacional hay apertura para escuchar y tomar decisiones. En eso se está trabajando. Ahora, voy a ser franco, esto tiene que ver con credibilidad, ¿verdad? Con credibilidad. Si nosotros no creemos que esto va a suceder, entonces es difícil, ¿verdad?, poder generar un espacio de discusión, Renato y pueblo hondureño. En el Congreso Nacional hay un firme propósito, pero así, firme propósito de escuchar a la sociedad civil, organizada o no, universidades, encuentros jurídicos, como ese del 22 y 23 de noviembre que va a suceder. Ese encuentro es para escucharnos a todos, para vernos la cara a todos. Pero todos. deberían organizarlo antes. No tenemos espacio, Renato, porque ¿sabe qué? Vamos a traer personas del extranjero también. Porque, es un encuentro jurídico centroamericano. Porque mire, abogado, con lo que usted está diciendo... Y solo quiero, nada más, Renato, rapidito. Termine. Mira, si el código, reitero, tiene algunos artículos que colisionan con la Constitución, entonces serán inconstitucionales, señores. Así de fácil. Ahora, no se está diseñando una norma para ser reformada, por supuesto, pero las normas son perfectibles, son humanas. Y cuando digo este nuevo Código Penal, si acaso en aquellos delitos contra el honor, si los delitos contra el honor que existen en todos los códigos penales de América Latina, porque todos los códigos penales de América Latina, revisémoslo si quieren, hagamos un reto, todos tienen delitos contra el honor, pero si acaso la política del Estado, la política criminal del Estado es despenalizarlos para pasar al área civil u otras áreas, el factor de reproche, pues entonces hagámoslo. Ya el diputado Mario Pérez López ha dicho claramente que va a haber una reforma. Y ese señor, como el presidente del Congreso, merece mi credibilidad, porque a mí al menos nunca me han mentido. Yo nunca he escuchado una mentira de esos señores. Si ellos acostumbran a hacerlo, pues lo desconozco. Como ciudadano no me queda más que seguir estudiando el código para ver de qué manera lo podemos ajustar como una norma viable para poder reprochar las conductas penales. Y es que vamos, sigamos con este mismo tema. Un código penal no puede ser a la medida. No podemos hacer un código penal a la medida. ¿Por qué no dice la comisión que ahora, cuando un empresario retenga fondos de pensiones o fondos donde hay ahorro de los empleados, eso es un delito ahora? Porque en el nuevo Código Penal, ¿por qué no lo dicen, Renato? En el actual código no existe. ¿Por qué no dicen que son 635 artículos? ¿Por qué no se dice eso? ¿Y dónde está el avance en la parte general del código, en la parte dogmática? ¿Dónde está el nuevo catálogo de penas? De 5 modalidades punitivas a 23 en el nuevo Código Penal. ¿Por qué no hablamos de esos 20,000 personas que están privadas de libertad a mansalva? Eso sigue todavía. Tenemos una carga social terrible. Tenemos que comenzar a ser más justos. Tenemos que comenzar a tener normas penales avanzadas. El derecho penal es humanista, pro homine, en favor del ser humano, en balance, en proporcionalidad. Se ha dicho que va a quedar en la impunidad los delitos contra la mujer. Eso no es cierto, es falso. Tampoco es cierto, es una falsedad manifiesta que en la lucha
contra las drogas queda en la impunidad. No, lo que se ha hecho es un desarrollo normativo adecuado en donde hay un tipo penal básico y un tipo penal complejo. Eso, no podemos sino ser proporcionales en la lucha contra las drogas. Y le voy a hacer un cuestionamiento todavía, vamos, que el código puede tener un mal diseño. ¿Por qué razón los organismos persecutores contra el delito internacionales no han dicho nada? ¿Cuándo ha venido una recomendación de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos diciendo que el Código Penal de Honduras tiene un mal diseño en relación a los delitos contra la narcoactividad, o lavado de activos, o blanqueo de capitales? ¿Dónde está? No han dicho nada. ¿Por qué razón? Porque la norma ha sido de conformidad a las reglas internacionales de persecución de delitos contra el crimen organizado, totalmente acompasadas en ese nivel, y la lucha contra el terrorismo, que es un flagelo que ataca a todos. Este código es de conformidad a esas reglas internacionales. También se ha comentado de que exista la posibilidad en el ámbito de justicia universal, porque lo acabo de escuchar ahora, y que eso dé la oportunidad para que los jueces puedan renunciar a su jurisdicción o renunciar a la jurisdicción internacional, para poder ellos someter a su jurisdicción casos como las extradiciones. Miren, no tenemos una ley de extradición en Honduras. ¿Qué es la extradición? Hay que decirlo también, hay que informarnos bien. La extradición no es más que una causa probable. Eso es una extradición. No es un juicio. La extradición no es un juicio. Es una evaluación de causa probable para que un nacional que ha cometido un delito en el exterior pueda ser sometido a un juicio en el país donde se es requerido, pero no hay un pronunciamiento ni de absolución ni de culpabilidad en el país. Hombre, si existiera la comisión de un delito de un hondureño en el extranjero, la justicia universal así se aplica, pero no quiere decir, por favor, no trastoquemos, no digamos cosas e interpretemos la ley penal, porque la ley penal es estricta y escrita. Es estricta y escrita, y así, a la letra es la misma, debe interpretarse. Quisiera, ya que hablamos del principio de justicia universal, Renato, entonces leerle este artículo 9 del nuevo Código Penal en su inciso 3. Y usted, ciudadano hondureño, tanto los que son abogados, los que son penalistas, como los que no son abogados, pero tienen meridiana conciencia de lo que pasa, sobre todo lo que está pasando en este momento en cortes en el extranjero, en el sur de la Florida, en el distrito sur de New York, ¿cómo interpretarían este artículo? Para mí, el artículo 9 del nuevo Código Procesal Penal, nuevo Código Penal, en su inciso 3, y se lo voy a leer. Principio de justicia universal. Independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar de la comisión de la conducta punible y de la nacionalidad del actor, se puede juzgar y sancionar conforme a la ley penal hondureña los delitos cometidos en el extranjero cuando se cumplen las condiciones establecidas en los tratados y convenios internacionales suscritos y o ratificados por el Estado de Honduras, así como cuando los autores o instrumentos del delito se encuentran dentro del territorio nacional o en un lugar donde el Estado de Honduras ejerce jurisdicción en los siguientes delitos: A, genocidio; B, lavado de activo y testaferrato; C, tráfico de vehículos automotores que provengan de actividades ilícitas; D, tráfico ilícito de personas; E, trato de personas; F, terrorismo; G, tráfico ilícito de armas; H, tráfico ilícito de drogas, estupefacientes o sustancias psicotróficas. Y hay otros como la desaparición forzada y la corrupción de funcionarios y empleados públicos. ¿Qué quiere decir esto? En la práctica, que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que en este momento, por no existir una ley de extradición, sino que se están aprobando las extradiciones mediante un auto acordado en la Corte Suprema de Justicia, entonces un magistrado puede valerse de este artículo para negar la extradición de un nacional. ¿Por qué? Con el simple argumento de decir, bueno, pero es que lo podemos juzgar aquí en Honduras. Si cometió delito de narcotráfico e hizo que la droga pasara por Honduras, también cometió delito en Honduras. Así que, señores de la embajada, ¿saben qué? No hay problema. Esto no va a quedar impune, lo vamos a juzgar aquí en Honduras. ¿Y cuándo han sentenciado a un gran capo de la droga en Honduras?
A diferencia de la justicia estadounidense, que allá ya está sentenciando, ya está juzgando grandes capos que durante décadas, desde los años 60, han estado utilizando nuestro país como un puente de la droga. Y a partir de los años 2010 en adelante, ya no solo como un puente de la droga, ahora somos un país procesador. Y que conste, también nos estamos volviendo un país productor, porque también se han encontrado plantaciones de cocaína en nuestro país, eso nos hace un país productor. Se han encontrado laboratorios, nos hace un país procesador, y como venimos siendo desde los años 60, un país puente, y también somos consumidor en pequeña escala, pero consumidor. Entonces, con este artículo 9, en su inciso 3, cualquier magistrado, y me refiero a los magistrados porque son los que en este momento tienen la responsabilidad de decidir o no si un hondureño es extraditado, ellos podrían agarrarse de este artículo para juzgar a un hondureño aquí, con nuestras leyes, en nuestro sistema, que durante 50 años no ha funcionado y no hemos hecho ningún combate al tráfico de drogas, al tráfico de armas, al tráfico de personas y mucho menos a la corrupción también. Vamos a ver si le estoy comprendiendo. Usted dice que ese artículo 9 del Código Penal que va a entrar en vigencia está sujeto a la discrecionalidad inclusive de un magistrado para que diga, no vamos a extraditar a este. De todos modos, el Código Penal nos faculta aquí para poder juzgar ese delito. Sí, porque dice puede, o sea, que no le obliga, no le obliga, pero le da la posibilidad al magistrado o en quien en ese momento, una vez habiendo una ley de extradición, tenga la responsabilidad de decidir o no la extradición hondureño, porque el hondureño se encuentra en nuestro país, es decir, o en un lugar donde ejerza soberanía nuestro país. Lo que yo entiendo que usted nos quiere decir hoy, que bajo ese artículo se esconde en esencia que ahora lo que se busca es ya no extraditar, sino juzgarlos aquí en el país. Evitar ser extraditado. Evitar ser juzgado en una corte en el extranjero. El abogado Vanegas dice, no es cierto. No, por el control de convencionalidad. Y ya lo va a profundizar después de estos consejos comerciales. Que es necesario. Ya regresamos a Frente gracias a Texaco, el combustible que te lleva más lejos. Texaco con Tecron. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Llegamos a las 8 de la mañana con 39 minutos y por cortesía de Banco de Occidente le ilustramos sobre los puntos complicados de tránsito vehicular. En la carretera al sur hemos tenido congestionamientos fuertes por el incendio de un taxi, un siniestro que dejó como consecuencia pues la pérdida del vehículo en su totalidad y también pues un tránsito vehicular que afortunadamente ya está mejorando. Hemos pasado ya a líneas en anaranjado, que es sinónimo de tránsito moderado. En el anillo periférico hay algunas alertas de construcción sobre la vía, así que tener un poco de precaución. Tenemos un accidente vial que dejó la consecuencia cerca del Banco Central de Honduras. Hay rojos intensos que descienden en el Boulevard Económica Europea y el congestionamiento, pues ustedes los pueden ver, los rojos intensos. También en la parte baja, cerca del Colegio Médico y cerca de Semcol, líneas en rojo de vehículos moviéndose muy lentamente. En la parte baja, la primera avenida y segunda avenida de Comayagüela han estado altamente congestionadas. Y en San Pedro Sula, atención, en el Boulevard del Norte hay un accidente vial, así que extremar precauciones. Información con inmediatez que le brinda Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicita la mejor plataforma electrónica y realiza sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Bueno, esta es la información con inmediatez que le brinda Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Continuamos con nuestro Frente a Frente. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Recuerde que el espíritu del programa es si entrará o no en vigencia, ¿verdad? El código en noviembre. El Congreso, por lo que yo le he captado aquí al abogado Jaime Vanegas, está esperando esa iniciativa ciudadana. Pero esa iniciativa ciudadana no sé si va a llevar una propuesta así de reformas, o solo es el trámite de ley en el sentido de que se
que no entre en vigencia el código en noviembre? ¿O va acompañada de una propuesta? Es que el hecho de ampliar la vacatio legis es el primer paso para que haya el espacio suficiente de tiempo para que el Congreso Nacional pueda seguir atendiendo la petición y pueda seguir escuchando todas estas organizaciones para hacer la reforma. Mire, pueblo, y entramos al momento, yo creo que este va a ser el momento más caliente del programa. ¿Por qué reflexionaba hace algunos minutos de que sí es necesario ampliar la vacación de esta ley? Yo hace algunos instantes aquí, mientras estaba la pausa, le escuché a don Osman y a don Wilmer. Por ejemplo, Osman es del criterio que ese artículo 9 del código que va a entrar en vigencia le permite al magistrado renunciar a la extradición y valiéndose el código de decir no, para que extraditaron, aquí lo vamos a juzgar. Ok. Segundo, le escuché a Osman decir, y si lo he escuchado a otras personas, se lo he escuchado al jefe de investigación del CNA y a otra gente. Por ejemplo, dice Osman, haciendo matemáticas, voy a citar textualmente las palabras de él, las penas de Rosa de Lobo, dice, quedan reducidas a 8 años de cárcel con este nuevo Código Penal. Escuché a Wilmer Vázquez que le decía, las penas de los delitos a la administración pública se reducen también. ¿Qué otro concepto tiene usted? El de malversación. Malversación de caudales. Ajá, el de tráfico de drogas, por ejemplo, los delitos en contra de la mujer se reducen. Y esa es la percepción general. Sí, pero no es cierto, Renato. Ok, explíquese, abogado, por enésima vez. Bueno, lo haré cuantas veces sea necesario. A mí no me desgasta el tema. Vamos con este asunto al final, esto es construir ciudadanía. De las extradiciones. Bueno, en primer lugar, lo que el artículo 9 expresa es justicia universal. Eso está en todos los códigos penales. Todos lo tienen. Ahora, cuando se aplica una ley, a la hora de aplicar una legislación, se debe tener en cuenta el control de convencionalidad, que es lo que dice el tratado. Puede ser un tratado muy antiguo, y el tratado de extradición con los Estados Unidos de América es un tratado antiguo. Lo hemos estudiado muchísimo, créanme lo que sí, pero está vigente. Y ese es el tratado que rige las extradiciones entre ciudadanos hondureños y ciudadanos estadounidenses en la relación entre Estados Unidos de América y Honduras. Ese es el tratado que rige, señores. Y ese tratado dice claramente cuáles son esas reglas. Y si un hondureño comete un delito con el fin de producir sus efectos en los Estados Unidos, es posible que exista una extradición, que hay una petición de extradición del gobierno norteamericano hacia Honduras. Eso no va a variar nunca. No es cierto que hay discrecionalidad, y para eso es el control de constitucionalidad. El tratado prevalece sobre el Código Penal de Honduras, el actual y el nuevo. Así que, por favor, ¿verdad? En eso no mostremos alguna pero hay una diferencia, abogado. No hay una diferencia. Porque en este artículo nuevo claramente dice que si está en Honduras, el hondureño, digamos, si se encuentra en el territorio, les voy a poner un ejemplo en la práctica. Entonces, es un tratado de 90 años, claro, que se está aplicando ahorita porque no existe todavía la ley de extradición. A mí me nombraron como... Yo sí lo he leído. Mire, vamos a ver. Yo sí lo he leído. Mire, ve. Yo sí lo he leído. No, yo también lo he leído. Ah, bueno, qué bueno. Pero es que el tratado queda sin valor cuando en este artículo 9 del nuevo Código Penal un juez o un magistrado que tiene bajo su responsabilidad extraditar o no a un hondureño, una vez que lo pida Estados Unidos y diga, ok, ¿por qué me está pidiendo este hondureño? Porque pasó droga por Honduras para hacerla llegar a Estados Unidos más de 5 kilos. Entonces el magistrado dice, ok, pero si pasó por Honduras, cometió delito en Honduras. Entonces, valiéndose en ese artículo 9, en el inciso 3, él puede decir, va a ser juzgado en Honduras porque se encuentra en Honduras, porque es hondureño. ¿Por qué? Porque cuando lo piden en extradición, entonces están diciendo que traficó droga y utilizó el territorio nacional. Por lo tanto, se comete delito en Honduras. Una pregunta, abogado. Si se comete delito en Honduras, ¿puede dejarlo aquí y no extraditarlo para ser juzgado en Honduras, sí o no? No, ¿sí o no? Yo estoy en un juicio de la Inquisición, abogado. No, respéteme como yo lo respeto a usted. Eso de sí o no es pregunta cerrada, ¿verdad? Y eso no puede ser así. ¿Qué pasa si se quiere juzgar a un hondureño aquí? ¿Será que me puedo expresar, Renato? Si es tan amable, agradecería. Sin enojarse, hay que tranquilizarse. Mire, en primer lugar,
hasta ahora me doy cuenta que el tratado de extradición ya no está vigente. No, sí está vigente. Pero usted mismo Claro está que está diciendo vigente. pero fíjese que abogado, usted dice que no, que tiene 90 años, puede tener 200, pero está vigente. Y es el tratado de extradición. Para poderlo dejar, para que este tratado no tenga vigencia, hay que denunciarlo. Es la forma. Así dice la ley, abogado. La Convención de Viena es clara. Hay que denunciar el tratado. Si que no hay necesidad de denunciar el tratado para negar una extradición. Ahí está la extradición, señores. La extradición está firme. Actualmente Con hay el nuevo código, ¿no? extradiciones. Bueno, está bien, es su posición. Yo creo en el control de convencionalidad. Como abogado, que soy formado y soy en libre ejercicio profesional por 30 años, profesor universitario, créanmelo, que creo en el control de convencionalidad. Y lo hago vehementemente entre el pueblo hondureño. Si una persona no lo cree, pues vamos a respetarlo. Yo sí creo en el control de convencionalidad, pero en este nuevo código, sí. Magnífico. A los narcotraficantes Hay que extraditarlos, Se les ha hombre. podido juzgar en Honduras, lo que pasa es que aquí los fiscales y los jueces nunca los vieron. Nunca. Es que no lo han podido hacer ni lo han Con podido este nuevo hacer. artículo Porque lo van a hacer. nunca hubo voluntad. Y por la misma Porque nunca hubo voluntad. colusión Ok. con el delito. Pero porque ahora que sí lo se van ha a hacer, ¿sabe descubierto- por qué? Porque van a tener miedo de que los juzguen en el Distrito Sur de New York o en la Florida, donde allá sí van a ser sentenciados. Entonces, ahora sí van a preferir, una vez que hay un requerimiento fiscal por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y emitan una petición de extradición, van a preferir juzgarlos aquí y este artículo 9 en su inciso 3 le permite al juez, ya sea natural o la persona que designe la corte, decidir sobre la extradición, le va a permitir negar la extradición porque lo va a juzgar con las leyes Usted en nos dice nuestro país. entonces prácticamente que este 9 casi invalida el tratado. El tratado sigue vigente, por supuesto que sigue vigente, Entonces- pero tiene un asidero el Entonces, juez para decir, si el tratado por está eso le vigente, pregunté al ¿cómo abogado te y lo no me voy a quiso derogar? responder. Lo vamos a juzgar en Cuando- Honduras. Claro, Y lo no vamos lo a vamos a juzgar en extraditar Honduras. y aquí vamos a tener No va a penas quedar mínimas. impune, Yo va a decir al respondo juez ahorita. porque lo vamos a Mucho juzgar gusto, en Honduras. ahorita. Pero sabemos cómo es la justicia en Honduras. Por supuesto que un narcotraficante va a preferir ser juzgado en Honduras o ser juzgado ¿Qué en fue lo que no le quiso responder don a ver, Jaime porque que Vanegas? si una persona comete delito en Honduras, Sí, señor. si este juez, si señor. este magistrado determina que se cometió delito en Honduras, ¿puede negar la extradición? No, porque, pero No, vamos no. a ver, vamos a ver. ¿Cómo? Si una persona juzgada en el Está país... en público, abogado. Si este programa queda... Usted está hablando, no yo. Ok. ¿Quién habla, Renato? ¿Él? No, hable, correcto. Adelante. Gracias, gracias. Es que el grito, ¿verdad? Y la exacerbación del ánimo. Es la Hay que emoción. controlarlo. No, yo también estoy emocionado, pero me controlo. Yo controlo mis emociones. Ahí está No, la yo diferencia, también me ¿verdad? Es que controlo, esa yo es también me una controlo, personalidad. pero yo soy un Vaya. apasionado Ok. cuando Yo defiendo los también. intereses Mire, de mi yo país, también. ¿Sabe de por mi qué me gusta sociedad, esto? de mi Porque pueblo. seguro, Yo sí soy un pero procuro apasionado. Así como en la está pensando, Yo sí soy apasionado. así como está pensando Osman o Wilmer, está pensando buena Está parte bien. de la ciudadanía. Sí. Por eso Pero es bueno este momento conservemos para que le explique. La calma, la soberbia no nos lleva a ningún lado. Por favor, la soberbia Así no es. nos lleva a ningún lado. Lo que nos lleva a encontrar la razón es el disenso y el consenso. Ahí vamos. Vamos. Muy bien. Si una persona está juzgada en el país por algún delito o falta, si es el Código Penal, cualquier Código Penal del mundo dice lo mismo, debe ser juzgado primero en el país. Eso es evidente. Y Entonces eso es le la está respuesta dando que la le puedo razón. dar. Le estoy dando razón en lo que usted ha manifestado, pero no en lo que usted quiere oír. Una cosa es lo que usted quiere oír y otra cosa es lo que usted tenga razón, abogado. Y realmente usted no tiene razón, porque su interpretación carece de logicidad. Su interpretación no es jurídica, es emocional. Así y es. eso es incorrecto, abogado. El control de convencionalidad tiene que comprenderlo. Lea la Convención de Viena, por favor. Léala bien. Cuando la lea, cuando lea el tratado entre Estados Unidos y Honduras, cuando lo pueda leer y lo pueda generar adecuadamente, sentémonos, tomemos un café, donde usted quiera, abogado, y vea que vamos a llegar a la razón. Mire, el tratado sigue siendo vigente, Usted por dice que no. supuesto que sigue teniendo vigencia, es de principios del siglo pasado, pero está vigente, estuvo muerto, pero se revivió a partir de la reforma que sufrió en el Congreso Nacional la Constitución para autorizar la extradición de nacionales. El problema, les repito, es que aún con la vigencia del tratado, un juez va a poder decir no lo voy a extraditar porque cometió un delito en Honduras y aquí lo vamos a juzgar. Y el tratado sigue vigente y el juez tiene un asidero jurídico, que en este caso es el artículo 9, inciso 3 del nuevo Código Penal, para no extraditarlo y ser juzgado en Y Honduras. por eso bajan las penas de 15 a 20 años No a es 7 a cierto. 10. Claro. No, Ahora, es yo cierto. entiendo la posición Las del penas abogado, siguen siendo de porque 15 a 20, este es Código igual. Penal
en cierta forma, él es responsable de este producto. Renato, Entonces, este obviamente lo va a programa, defender a capa y espada. este programa y No, no es otros a que han capa y espada. antecedido le demuestran al presidente del Congreso Nacional y al Pleno del Congreso Nacional que este Código Penal no puede entrar en vigencia. Si hay diferentes interpretaciones, y fíjese bien, aquí se ha hecho todo un análisis de la propuesta del nuevo Código Penal, y cuando yo menciono las penas se han reducido de esto a esto, usted sigue insistiendo que las penas siguen exactamente igual que como están en el Código actual, y la propuesta del nuevo Código las está reformando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí lo que hay es, primero, es contradicciones. No, Segundo es, no. la interpretación de la ley es el mayor problema que nosotros tenemos. Vaya pues, pongamos que este código que se está presentando está bien, perfecto, no hay ningún problema. Pero para comenzar, reiteradamente se le ha demostrado y se le ha recomendado al Estado de Honduras porque no hay independencia de poderes del Estado. El fracaso de la institucionalidad pública y especialmente el sistema operador de justicia, que ha sido incapaz de poder aplicar la ley con justicia. ¿De qué nos sirve entonces la redacción de este Código Penal? Mira cuántas ahorita denuncias ha habido en la Corte de Nueva York donde se dice que los jueces actúan no conforme a la ley, sino que de acuerdo a la plata que les paga el que está siendo imputado en este momento. Entonces quiere decir que la ley no se aplica como se debería de aplicar, pero especialmente para estos casos de los que estamos hablando. Se aplican para Entonces el común dejemos del el pueblo actual hondureño. código entonces en vigencia. No. Ah, bueno. No, Ahora, pues, no. es lo que yo puedo ver. Ahora, Es ¿cuál decir, es la solución, la Renato? Mire, inconformidad- ¿cuál es la solución? Tú decías, Espérame, es que pero yo entiendo- es que yo entiendo al abogado cómo defiende vehementemente son dos el contra código, uno, porque- ¿verdad? Y aquí necesito que se genere un balance, con todo respeto No, para no, usted. no. Pero es que mire, vamos a ver. Un nuevo código penal siempre va a traer polémica. Miren, Argentina, el tema del aborto, que no lo hemos tocado todavía, eso es más caliente todavía. Si debe permitirse el aborto terapéutico y todo ese tipo de cosas. Ni siquiera se han tocado todavía. Un código penal es así, no hay que ponernos, ¿verdad?, con tanta emoción. Hay que guardar un poco la calma, la reserva. Y el intelecto, debe prevalecer el intelecto, debe prevalecer la academia. Ahí es donde debemos ir, en un afán de justicia, estamos de acuerdo. Eso hay que hacerlo bien. Ahora, aspirar a que el nuevo Código Penal sea igual al Código Penal actual, señores, No. discúlpenme, pero entonces no estamos construyendo, No. estamos haciendo lo mismo. Nos hemos atrevido, eso es un atrevimiento, a hacer un nuevo Código Penal. El presidente del Congreso se ha atrevido a hacer historia. Miren, yo no debería hablar ni bien ni mal de él, pero es que se ha atrevido a hacerlo. Ahora. Se ha atrevido a hacerlo. ¿Y sabe qué? Y ese atrevimiento lo ha hecho sin medición en su impacto político. Él lo ha hecho como un ciudadano, y una vez recuerdo yo sus palabras, y como persona mayor que es, con respeto se lo digo, señor presidente del Congreso, usted ha tomado una decisión correcta, me parece a mí. Ha hecho el desafío de hacer un nuevo Código Penal para el siglo XXI. Es y una- eso hay que aplaudirlo. Pero Eso es hay una que decir. obligación, Y es una claro obligación, no es un claro favor que le está haciendo al Bueno, pueblo. está bien, no estoy diciendo que es un favor. Es una obligación. Es una Afirma obligación. magnífico. Osman. Ahora, para eso hay que discutirlo. Para eso no tengamos posiciones ortodoxas, porque pues, una posición ortodoxa es está malo. Una posición moderada es aceptar lo que viene de la sociedad, Ok. aceptar lo que viene de todos lados y discutámoslo. Eso lo ha hecho el presidente del Congreso Nacional Ok. vehementemente. Mire, ante todo. Solo permítame. Por eso creo, yo soy uno de los 9 millones de ciudadanos de Honduras, que cree que por eso debe ampliarse un poco más la vacación de la ley, Claro. por estas cosas. A ellos no les saca de la cabeza lo que están diciendo. Está bien. Y usted puede decir, están equivocados, pero ellos dicen, no, quienes están equivocados. Está bien, Entonces, está bien. por eso mismo yo creo Respetémonos. que debemos buscar una herramienta Estamos de acuerdo. para quedar convencidos Estamos de todos de acuerdo. los alcances. Por ejemplo, dice Osman que él haciendo operaciones matemáticas con sus amigos, Claro. ha llegado a la conclusión que en el caso de Rosa Elena de Lobo dice, las penas con este nuevo Código Penal se reducen a 8 años de los 50 y pico que le metió Claro. la Corte. De No, eso vamos claro. a hablar cuando regresemos. Claro. No. A hoy. Miren, Sí. es que esto lo venimos discutiendo Sí. con el abogado Vanegas desde hace ratito. Sí, claro. Miren, esa percepción no se la quita a nadie, a la gente. Que estaba diciendo Osman hace algunos minutos, dice, ese Código Penal está hecho para proteger, dice, a todos esos del caso Pandora, para proteger a toda esta generación del presente gobierno que está untada en actos de corrupción. Y los próximos requerimientos que puedan venir. Insisto,
busquen un mecanismo después del 10 de noviembre para que quedemos convencidos de los alcances de este código. Por lo tanto, la lógica me dice, y yo se lo digo muy humilde y respetuosamente al presidente del Congreso, amplíe la vacación de esta ley y démonos, no sé si 12 meses, pero buscando mecanismos sin perder el tiempo para que todo Honduras consensúe en función de eso, si es lo que decimos de los alcances para beneficiar a un grupo o es como lo dice usted, que es una herramienta histórica por la cual usted felicita al presidente. Sí. Por ejemplo, ¿quién le quita Claro que sí. a Osman de que este código va a beneficiar a grupos políticos actuales? Por supuesto que va a beneficiar. Por eso es que nosotros estamos pidiendo en primer lugar que se amplíe la vacatio legis. Y en ese periodo de tiempo poder dialogar, poder hablar, poder socializar con los diferentes sectores. Mire, sí es cierto, yo muchas veces soy apasionado cuando defiendo los intereses de mi país, cuando defiendo la justicia, cuando defiendo la institucionalidad. Por eso me metí a política. Sí, yo no vivo de la política, pero me metí a política por eso, porque tengo la esperanza de poder cambiar las cosas en mi país. Y muchas veces esa pasión la tengo a flor de piel. Pero estoy de acuerdo que hay que usar el intelecto, como lo dijo el abogado Vanegas en estos temas. El intelecto, la academia, eso se debe utilizar, pero aplicarlo para las cosas buenas. No aplicar el intelecto, no aplicar esa astucia para querer burlar el sistema de justicia, para querer beneficiar a corruptos o para querer beneficiar a narcotraficantes. Lo interrumpo porque ya son las 9:01. Sí. Sé que tú le preguntabas directamente a él también si va a reducir penas a la corrupción. No va a reducir penas a la corrupción. Los tipos penales se convierten en tipos penales especiales. Los tipos penales especiales tienen las mismas penas relacionadas al estándar de penal que actualmente tiene el Código Penal. Realmente es una fraseología que se ha venido manejando por quienes adversan al código, lo estamos respetando, por supuesto, son opiniones, pero estas opiniones están cargadas, desgraciadamente lo voy a decir, de muchas falacias, ¿verdad? No es cierto que las malversaciones caudales queden en la impunidad, no es cierto que el peculado quede en la impunidad, no es cierto que a las personas que ya están condenadas se les va a reducir intensamente las penas. Hay una reducción para algunas penas en relación a ciertos tipos penales, porque eso es cierto, pero no para dejarlos en la impunidad, jamás. Eso no va a suceder, eso no es cierto. Esas interpretaciones tiradas del cabello en realidad son inciertas, son incorrectas y no cumplen el propósito que realmente nosotros como ciudadanos queremos, que es hacer un nuevo país. Pero por supuesto, en esto reitero, lo digo de nuevo, no hay ninguna necedad de que el código entre en vigencia a partir del 11 de noviembre, se termina el 10. El presidente del Congreso, reitero, lo ha manifestado a sotto voce. Yo no puedo hablar por él, ¿verdad? Porque no es así. Pero él ha dicho claramente, él ha tenido un espíritu democrático. ¿Por qué razón digo que ha tenido un espíritu democrático? Porque ha dicho, los voy a escuchar a todos. Así, los voy a escuchar a todos, los estoy escuchando. Este es un foro para escucharse. El 22 y 23 de noviembre tendremos un foro universitario centroamericano para escucharnos todos sobre derecho penal. Bienvenidos todos. ¿Quieres que te diga algo? Me voy con la sensación que sí van a ampliar la vacación de la ley. No por 18 Ojalá meses, que sí. pero no sé por qué me voy con esa impresión que sí van a ampliar la vacación de la ley. Ojalá que sí. Y va a haber una posición intermedia, no sé por qué se los digo, de unos 12 meses. Es que, así como está Honduras. Sería un buen primer paso. Mira, correcto. Sí. Así como está Honduras. No puede ser posible en nada bona que haya un pueblo pensando que es un código a la medida de los corruptos. Deslegitimado el código. Y que el Congreso tenga la razón o no ese pueblo, no lo escuche. Yo creo que la primera decisión de un Congreso soberano electo por el pueblo es escuchar a ese pueblo. Y aunque ese pueblo esté equivocado, hay que atender la percepción de ese pueblo y demostrarle al pueblo que no es como está pensando. Porque ya eso demuestra Correcto, entonces que hay un problema correcto. dentro del En Código ese marco, Penal. yo en ese sentido sí creo, y lo digo con mucha humildad y respeto, que merece que le demos unos 12 meses más de vacación a esta ley. Porque si no, va a entrar en vigencia una herramienta donde la gente no cree en ella. Deslegitimada Miren, por completo. y eso sí nos va a enredar más. ¿Sí? Busquemos un mecanismo, Claro. un mecanismo donde el Congreso le demuestre al pueblo que no está equivocado. Pero la percepción de la gente, yo miro que cada día hay más gente en contra. Puede ser la coyuntura política, pero es que también ese código va a entrar en vigencia en un momento donde hay muchos políticos del partido en el gobierno y de la oposición enjuiciados. Claro.
Y a la gente ya se le metió en la cabeza con eso de la reducción de penas, que es para beneficiar a estos grupos. Entonces, valdría la pena que el presidente del Congreso medite, y en función de que la gente quede satisfecha, porque de nada le va a servir un código donde la gente lo rechaza, que se puede hacer una revuelta social inclusive, a buscar las herramientas para que el Congreso demuestre los alcances de ese código y que la gente quede convencida, o que el Congreso admita que la gente tiene razón y que merece ese código entonces ser modificado en algunos de sus artículos. La última pausa para venir a despedir el programa. Bueno, muchas gracias, abogado Vanegas. Mire, le voy a pedir un favor. Ordene. Gracias, Hoy, Renato. gracias Wilmer, gracias Osman. En esta misma semana, Sí. el favor que le voy a pedir, voy a organizar un foro. Ok. Ya con los plasmas, con lo que piensa uno, con lo que piensa el otro. Claro. Y quiero que usted me acepte la invitación. Acepto el desafío, Renato. Ok. Con muchísimo gusto. Ok. Yo estoy para servirle a mi pueblo, hombre. Yo Claro. le pido al director ejecutivo del CNA, A Gabriela Castellano. no, al director ejecutivo, Odir, perdón, Odir. a Odir, Odir Fernández. Bien. Acépteme, Gabriela, acépteme esa invitación. Con gusto. Debatan con Jaime Vanegas. Está bien. Debatan. Unos aquí en este Con mucho plasma, gusto. otros aquí. Porque miren, así como va a entrar en vigencia ese código, en la coyuntura actual, Honduras no cree en él. No creen en él. Honduras no cree en él. Y hay que dejarlo claro, Tengo Renato. confianza Es en el responsabilidad. Sí. Porque no lo hemos estudiado. Puede ser. Está deslegitimado y es responsabilidad ok, única yo creo que no de está la legitimado, directiva del pero hay que Congreso. estudiarlo mejor. Ok. Pero es que no Aquí- es la desconfianza en el código, Hay que es estudiarlo en el bien. sistema operador de justicia y Está en bien. quienes lo están Está bien. aprobando. Pero hay un espacio de apertura en el Congreso Nacional. Por Esperemos favor, no que se nieguen dé. eso. Ok, ¿verdad? esperemos que no se dé. nieguen que el Congreso no tiene, porque sí hay un espacio de apertura. en el Señor Congreso. presidente del Congreso Nacional, y son por estas razones, no por otras, sino por estas razones que uno dice, hay que darle un poquito más de vacación a esta ley. Porque, ¿de qué le sirve al Estado entrar con un código que la gente no cree en él? Así es. Será otra causa más de división y enfrentamiento entre los hondureños. ingobernabilidad. Eso exactamente. ingobernabilidad. Y sobre todo, Solo Renato, por eso, presidente del Congreso. ¿Para qué seguimos fomentando causas de ingobernabilidad? Ahora, si le van a dar un año a la vacación de la ley, que cada quien presente argumentos técnicos. Que cada quien Ese presente socialismo argumentos La técnicos. coalición de organizaciones ha puesto a disposición todo un equipo de abogados Tenemos 5 expertos meses de para la estarlo construcción del nuevo esperando. código. 5 meses de Sí. estarlo esperando. Dejemos, si vamos a entrar a una vacación ampliada de este código, ya, dejémonos de la política, dejémonos de los ruidos y entremos técnicamente el Congreso y el pueblo a través de sus organizaciones a analizar esto para que cuando entre en vigencia nadie tenga la más mínima duda que esto es para beneficiar al Estado y no para beneficiar a unos grupos. eso es lo correcto. Desde esa Y perspectiva, la responsabilidad y pensando es en la parte de la de lo directiva mío. del Congreso Nacional. Yo le pido un favor a usted. Hagamos ese foro en una universidad y hagámoslo en un encuentro jurídico con estudiantes y televisémoslo. Es una propuesta nada Ok. más. Hagámoslo. Vamos a analizar Sin problema. su sugerencia. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Wilmer. Muchas gracias, Gracias. abogado Jaime, y a usted en especial.